Hoy vamos a estar teniendo un sermón sobre el Salmo 40, así que pueden estar abriendo sus Biblias en el Salmo 40. Oramos a nuestro Dios. Bendito Dios, Padre bueno, Padre amado celestial, queremos darte las gracias, Señor, por un nuevo comienzo, Señor, en un año nuevo que nos das, por un domingo más, Señor, que nos podemos reunir, Señor, como familia, y por estar ante tu presencia, ante tu palabra, Señor. Quiero darte gracias por darnos el privilegio, Señor, de aquellos que podemos estar domingo a domingo, Señor, predicando tu palabra y aún escuchando tu palabra, Señor. Queremos pedir la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, para nuestros corazones, para nuestros oídos, para mi vida, Señor, para proclamar tu verdad, para predicarla fielmente, Señor. Pidiéndote, Señor, tu ayuda en todo tiempo, en todo momento, en todas circunstancias, Señor. Queremos agradecerte, Señor, porque hoy podemos estar acá, Señor, podemos recibir fortaleza, podemos escuchar tu voz. También lo podemos hacer en nuestras semanas diariamente, Señor. Y sabemos que quizás hemos tenido semanas difíciles, quizás hemos estado débiles, flacos, Señor. Quizás algunos han estado fuertes, Señor, buscándote. Pero la realidad, Señor, es que día a día, Señor, pasamos circunstancias, pruebas, luchas, Señor. Y necesitamos tu palabra, Señor. Necesitamos oír tu voz. Y eso es lo que pedimos, Señor, en esta mañana. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Confróntanos con tu palabra. Límpianos, Señor, de toda maldad, de todo pecado. Señor, anímanos con tu palabra. Renuévanos con tu palabra, Señor. Trae fortalezas nuevas, Señor. Y ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra. Transforma nuestros corazones, Señor, en este día. Por medio del poder de tu palabra, por medio del poder de tu Santo Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Cristiano es el personaje de un libro llamado El progreso del peregrino. Cuando él se da cuenta de lo pecador que es, comienza su viaje hacia una ciudad llamada Celestial, huyendo y escapando de la ciudad donde él vivía, la ciudad llamada Destrucción. En medio de su peregrinaje, su carga de pecado se hace cada vez más dura, más grande, más pesada. Y empezando en su viaje, lo acompaña otro personaje llamado Flexible. Cristiano le comenta a Flexible lo hermoso que es la ciudad celestial, lo hermoso que va a ser llegar en aquel momento y disfrutar al Señor y disfrutar todas las cosas que ahí habrá. Pero de repente, caminando en su peregrinaje, caen en un lago, caen en un pantano. Y ese pantano se llama el pantano del desaliento. En esta situación, Flexible se queja diciéndole a Cristiano: esto es lo que me decías con tanto gozo, con tanta alegría. Si así empieza este viaje, yo salgo de este fango y me voy a mi casa. Cosa que no le costó demasiado a Flexible. Enseguida salió de ese barro, de ese fango, y se fue de nuevo hacia la ciudad de Destrucción. Pero Cristiano, esforzándose, cada vez se hundía más en el fango, en el lodo, y daba vueltas y le costaba y avanzaba de a poquito, pero no hacia la ciudad de Destrucción, sino hacia la ciudad celestial, hacia la puerta estrecha. Pero con la carga pesada era muy difícil para él y empieza a hundirse. Y llega una persona llamada Auxilio que le dijo: desgraciado, ¿cómo has caído ahí? Un par de párrafos más adelante, Cristiano le responde a Auxilio diciendo: era tanto el miedo que se apoderó de mí al verme metido en el pantano, que sin reparar en nada eché a correr por lo que me pareció el camino más corto y me hundí cada vez más sin lograr salir.
Auxilio le dice, vamos, dame la mano, sal y sigue tu camino. Nuevamente, Cristiano saliendo del lodo cenagoso, se limpia sus vestiduras y sigue su camino hacia la ciudad celestial. Muy bien, hemos comenzado un nuevo año, pero quizás el año que hemos pasado, para muchos, no fue un año que podamos decir, wow, qué gran año que pasamos. O quizás sí, es la circunstancia de cada uno, ¿no? Por ahí ha pasado una tras otra de situaciones muy difíciles, muchas dificultades, y te has preguntado, ¿hasta cuándo? O quizás aún no solo este año, sino hace tiempo ya vienes cargando, luchando en tu corazón con cosas y estás esperando respuesta de Dios a tus oraciones. Quizás pueda ser enfermedad, la pérdida de algún ser querido, problemas en el matrimonio, dudas, temores, pecado, cualquier tipo de dificultad. E incluso seguramente Satanás pone pensamientos dudosos en nuestras mentes, en nuestros corazones. O aún nuestro pecado queriéndonos engañar. Y esto nos agobia. En todo esto oramos a Dios y quizás estoy seguro que ha habido respuestas a nuestras oraciones y quizás otras oraciones todavía no, se tardan en ser respondidas. Hermano, ¿te sientes débil? ¿Te sientes solo, frustrado, pasando un desierto? Voy a decirte una cosa, no dejes de orar, sigue orando, sigue buscando a Dios. Qué hermoso es cuando nuestras oraciones son respondidas por Dios. Qué gozo nos trae. Y eso es lo que vamos a ver hoy en el Salmo 40. Les invito a que podamos estar leyendo el Salmo 40. Salmo 40. Esperé pacientemente al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto al Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios, ni a los que caen en falsedad. Muchas son, Señor Dios mío, las maravillas que tú has hecho y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciaras y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. Versículo 6. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Me has abierto los oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has pedido. Entonces dije, aquí estoy. En el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Versículo 9. He proclamado buenas nuevas de justicia en la gran congregación. No refrené mis labios. Oh Señor, tú lo sabes. No he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado a la gran congregación tu misericordia y tu fidelidad. Tú, oh Señor, no retengas tu compasión de mí. Tu misericordia y tu fidelidad me guarden continuamente, porque me rodean males sin números. Mis iniquidades me han alcanzado y no puedo ver. Son más numerosas que los cabellos de mi cabeza y el corazón me falla. Ten a bien, oh Señor, libertarme. Apresúrate, Señor, a socorrerme. Sean avergonzados y humillados aún a los que buscan mi vida para destruirla. Sean vueltos atrás y cubiertos de ignominia los que se complacen en mi mal. Queden atónitos a causa de su vergüenza los que me dicen, ajá, ajá. Regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan. Que los que aman tu salvación digan continuamente, engrandecido sea el Señor. Versículo 17.
Por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Dios mío, no te tardes. El título del sermón de hoy es El Señor nos tiene en cuenta. El Señor nos tiene en cuenta. Para empezar, debemos recordar que un salmo es una canción, es una oración cantada. Como vimos, como nos leyó el hermano Iván, el Salmo 70, son también las últimas palabras del Salmo 40, los últimos versículos. Y este salmo que vamos a ver en el día de hoy lo vamos a separar en dos partes. Del versículo 1 al 10 veremos un motivo de gozo por una oración contestada. Y del 11 al 17, un lamento, el cual nuevamente el salmista acude a Dios en oración. Dentro de la primera parte, vamos a empezar con el punto A, y le puse como título, Dios que oye y liberta. Esperé pacientemente al Señor, dice. Difícil es muchas veces esperar. Quizás podemos esperar, pero muchas veces no lo estamos haciendo con un corazón paciente. Lo mismo le pudo haber pasado a David. No lo sabemos, pero en este trayecto de espera tuvo que aprender a esperar y esperar ejerciendo paciencia. Ahora bien, esto significa que David ha orado y quizás orado por bastante tiempo ante una circunstancia específica. No sabemos cuál es la situación que está pasando, pero podemos ver que hay una respuesta de Dios, que Dios lo ha libertado. Dios ha respondido a esa oración. Con respecto a la paciencia, creo que para todos nosotros muchas veces es difícil ser pacientes. Pero la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si recordamos lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 24, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por otro lado, las Escrituras en el Nuevo Testamento también nos siguen diciendo en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 5, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Si bien esta paciencia no es de un día para el otro, pero debemos ir creciendo, hermanos, en paciencia. Dios usa las pruebas para nuestra paciencia. Dios usa las circunstancias para nuestra paciencia. Dios usa aún nuestras oraciones, aún cuando se tarda, para ejercer paciencia en nuestros corazones. Lo mismo le habrá pasado a David. Es difícil saber esperar en medio de tal circunstancia. Aprender a esperar en Dios, y eso es lo que debemos hacer. Estamos en la escuela de Dios y debemos aprender a esperar la respuesta de Dios a nuestras circunstancias, a nuestras dificultades. Lo siguiente que podemos ver en este punto, en estos versículos del 1 al 3, es observar, como dice el salmista, que Dios se inclinó a mí. Y esto es maravilloso. El Rey de todo el universo que está sentado en su trono se inclina a oírnos. Esto debe darnos ánimo, hermanos. Dios se inclina su oído a escucharnos. Aun cuando parece que no hay respuesta, aun cuando parece que Dios me estás escuchando, me estás oyendo, Dios lo está haciendo, hermanos. Dios está escuchando nuestras oraciones. Dios está viendo nuestro corazón. Dios está viendo nuestra paciencia, nuestra confianza. Dios está viendo nuestra prueba, nuestros temores, nuestro pecado con el cual lidiamos cada día. Dios está atento, hermanos. Y no solamente dice eso, que se inclinó. Dice, y oyó mi clamor.
David está diciendo, y oyó mi clamor. Dios está escuchándonos ahora, hermanos. Mientras estás en tu mente orando y pidiendo por tal circunstancia, Dios te está oyendo, hermano. Y eso es maravilloso. David dice estas palabras confiadamente, sabiendo que son tan ciertas y verdaderas, porque Dios es verdadero y libertador. Versículo 2 de este pasaje dice, me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Recordemos un poco la vida de David. Todos sabemos un poco de la vida de David. Que Saúl lo perseguía, que su propio hijo Absalón quería quedarse con su reino, que ha pecado con Betsabé, que ha sufrido un montón de angustias, y cada salmo que podemos ver, vemos un clamor de David, que pasa angustia, que pasa dificultades. No sabemos mucho sobre la circunstancia específica de este salmo, de lo que está pasando, pero lo que sí podemos apreciar del pasaje es que nos dice que lo libró del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. O sea, una circunstancia difícil, una situación adversa y bastante dura. Al igual que como vimos en la ilustración del principio, en donde Cristiano, en el progreso del peregrino, está en un lodo cenagoso. Bueno, David está pasando por el hoyo de la destrucción, por el lodo cenagoso. Y así muchos de nosotros pasamos dificultades, enfermedades, circunstancias, que son para nosotros como un hoyo de destrucción. Pero Dios lo libró. Cobremos ánimo, hermanos. Luego nos dice, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Dios lo levantó, afirmó sus pasos. El Salmo 27:5 como ejemplo, lo puse acá, dice, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo y en los secretos de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. Salmo 30:5 dice, porque en un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el llanto y a la mañana vendrá el grito de alegría. David se goza, se alegra al ver su oración respondida y ver cómo Dios lo ha libertado y alaba y canta a su Dios. Y el deseo de David es que otros lo vean y teman, confiando en Dios, en que Dios es poderoso para responder y salvar. Así nos dice el versículo 3, lo leemos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. El énfasis que vamos a ver en todo este salmo es la importancia de orar y esperar pacientemente la respuesta de Dios. Y como idea central del sermón puse, nuestro Dios está atento, confiemos y oremos en todo tiempo. Nuestro Dios está atento, confiemos, oremos en todo tiempo. Y vamos a pasar al punto B de esta primera parte. Versículos 4 y 5, lo titulé Dios de maravillas. Versículo 4 dice, cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza, y no se ha vuelto a los soberbios, ni a los que caen en falsedad. Muchos son, Señor Dios, las maravillas que tú has hecho, y muchos tus designios para con nosotros. Nada hay que se compare contigo. Si los anunciare y hablare de ellos, no podrían ser enumerados. Cuán importante es poner la confianza en Dios. Muchas veces nosotros no podemos hacer o librarnos o salir de tales circunstancias poniendo la confianza en nosotros mismos o aún en otros, en otras personas. Y muchas veces nos sentimos decepcionados y terminamos frustrados. Pero Dios, aunque se tarde su respuesta, nos mostrará sus maravillas. Esto nos hace personas bienaventuradas. Y así como el salmista, entenderemos o veremos que no hay nadie como nuestro Dios. Y que sus maravillas son innumeradas, no se pueden enumerar. Dios es un Dios de maravillas.
Esto debería llevarnos a exaltar a Dios y proclamar esas maravillas, proclamar sus maravillas. Hermano, cuando Dios responde tu petición, dando libertad, perdón, sanidad a tu vida, no te calles. Abrí tu boca, hermano. Abre tu boca, alaba a Dios, proclama sus maravillas, que otros puedan oírte para generar confianza en esos corazones. Proclama la noticia del Evangelio a los que no conocen a Cristo, para que vean la maravilla de la cruz. Así como David, él se goza y prorrumpe en alabanza y el deseo de contar lo que Dios hizo, cómo lo libertó, para que otros vean y confíen. Y esto lo vemos también en los siguientes pasajes. Y vamos al punto número C de esta primera parte. Versículos 6 al 10. Lo titulé: El salmista proclama la fidelidad y salvación de Dios. Versículos 6 al 10 dice: Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado, me has abierto los oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has pedido. Entonces dije: aquí estoy, en el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. He proclamado buenas nuevas de justicia en la gran congregación. No refrenaré mis labios, oh Señor, tú lo sabes. No he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado a la gran congregación tu misericordia y tu fidelidad. Del 6 al 8, como leímos, o sea, leímos del 6 al 10, pero del 6 al 8, David no está teniendo en poco o en poca estima los sacrificios que se hacían por los pecados. Pero sí a lo que se refiere es la importancia de un verdadero arrepentimiento y una verdadera confesión, acompañada de tales sacrificios, que sean hechos con fe. Sin fe y sin arrepentimiento genuino, Dios no deseaba esos sacrificios del Antiguo Testamento. Hebreos 11:6 nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. David nos dice: me has abierto los oídos. Y esto podría referirse a que Dios le haya dado oídos para oír y obedecer, para arrepentirse, para buscarle. Holocausto y ofrenda por el pecado no has pedido. Y lo que realmente importa es el corazón. El arrepentirse verdaderamente con fe y la importancia de obedecer la voluntad de Dios. Con respecto a la luz que podemos tener en estos versículos, podemos ver que podría ser una situación de pecado en la vida de David. E incluso con los pasajes anteriores podríamos pensar que es persecución o en otra clase de adversidad. O sea, tenemos con respecto a estos versículos un poco de luz en ver qué podría estar sucediendo en sí en la vida de David. Versículo número 7. Dice: entonces dije, aquí estoy, en el rollo del libro está escrito de mí. Esto nos da una referencia, llevándonos a Deuteronomio capítulo 17, versículo del 14 al 20, que por tiempo no lo vamos a leer, pero nos muestra y nos dice que están las instrucciones de cómo sería un rey o cómo debería ser un rey. Entonces esto se aplicaría al menor David. Vamos a llamarlo así, menor David, el rey David, porque ahora vamos a ver sobre el gran David, sobre el mayor David. Lo que David está expresando es que se deleita en hacer la voluntad de Dios y que la ley de Dios está en su corazón. Ahora bien, si vamos al Nuevo Testamento, se nos muestra parte de este mismo pasaje que estamos leyendo, en Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 10. Hebreo capítulo 10,
versículo 1 al 10 dice: Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, ¿no habría cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado? Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado, año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho anteriormente, sacrificio y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo: he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Esto nos muestra al gran David. La diferencia en este pasaje, apuntando a Cristo, es que se nos dice: un cuerpo me ha sido preparado. A diferencia del menor David, que nos dice el Salmo: mis oídos has abierto. Pero no olvidemos que los oídos también son parte del cuerpo. Vemos claramente en este pasaje el Evangelio, hablándonos que necesitamos un mejor y completo sacrificio. Por eso la importancia de ver las palabras de David en el Salmo, que la realidad y lo verdadero no eran en sí los sacrificios día tras día, sino el arrepentirse de corazón genuino, con fe, que se puedan hacer esos sacrificios con fe. Pero Dios no se complace en esos sacrificios, se complace en un único sacrificio para perdón de nuestros pecados y nuestros pecados sean quitados para siempre, en el sacrificio de su Hijo. Esos sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban al único y verdadero sacrificio que iba a venir, a Cristo Jesús. La segunda persona de la Trinidad, se le ha preparado un cuerpo, dice. Nacer, vivir, crecer, identificarse con cada uno de nosotros y morir tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Este es el único sacrificio perfecto para no solo perdonar nuestros pecados, sino quitarlos y salvarlos. Con respecto a la frase, aquí estoy, en el rollo del libro está escrito de mí, debemos recordar que toda la Biblia nos apunta a nuestro Salvador. Para darles un ejemplo, Lucas capítulo 24, versículo 27, cuando Jesús iba con los dos camino a Emaús, Jesús les dijo, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él, de Jesús mismo, decían. Y Juan 5:39, podemos buscarlo. Jesús hablando dice: ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí, dice. Versículo 46 y 47, más adelante dice: porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras?, dice Jesús. Estos son claros ejemplos, algunos versículos para recordar que la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis siempre nos está apuntando a ese Salvador, nos apunta a Cristo.
al perfecto sacrificio. Si tú no estás en Cristo, si escuchas estas palabras y reconoces que sos un pecador, necesitas saber y reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Él vino a este mundo para darse por ti y por mí, como un sacrificio por nuestros pecados, para que podamos recibir perdón y vida eterna. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, lo que Dios nos da, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el sacrificio perfecto. Recordando los sacrificios del Antiguo Testamento, solo podían cubrir el pecado y necesitaban día tras día volver a confesar, volver a hacer sacrificio, volver a matar animales. Pero he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista cuando lo vio. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, el perfecto Cordero, sin tacha, sin mancha, que derramó su sangre una vez y para siempre. Dios quiere salvarte, dándote vida en este perfecto sacrificio. Pecador, ven a Él con un corazón arrepentido y fe puesta en lo que Él hizo en la cruz. Tienes que saber que es urgente. No sabemos lo que nos puede pasar, el minuto de vida que viene por delante. No sabemos lo que nos puede pasar mañana, el martes, el miércoles, el jueves, el año que viene. Dios mismo dice, hoy es el día de salvación. Dios mismo dice, venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo los haré descansar. No tenemos ninguno de nosotros la vida comprada y no sabemos si mañana despertaremos. Por eso es urgente. Tu alma es importante para Dios. Tu alma es importante. Y tu alma pasará un infierno eterno si no estás en Cristo. Pero si estás en Cristo, tus pecados serán perdonados y pasarás una eternidad con el Señor de señores y el Rey de reyes. Segunda parte del Salmo, punto número 2. Lo titulé Un nuevo lamento enfrentando una nueva adversidad. Eso es lo que está pasando David. Ha tenido respuesta de una oración, se gozó, pero ahora vuelve a haber una nueva adversidad. Punto A, veremos del versículo 11 y 12, lo titulé nuevamente Un clamor por adversidad. Versículo 11 y 12 dice, Tú, oh Señor, no retengas tu compasión de mí, tu misericordia y tu fidelidad me guarden continuamente, porque me rodean males sin número, mis iniquidades me han alcanzado y no puedo ver, son más numerosas que los cabellos de mi cabeza y el corazón me falla. David nuevamente está pasando por aflicción, en este caso en su vida, lo ve como iniquidades y dice que son tan numerosas como los cabellos de su cabeza. Dice, no puedo ver, el corazón me falla. También podemos ver una referencia en el Salmo 38, versículos 3 y 4, que lo tenemos ahí si quieren buscarlo. Es una referencia similar. Salmo 38, versículos 3 y 4 dice, Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza. Como pesada carga pesan mucho para mí. Este salmo, el Salmo 40, volviendo al Salmo 40, es un claro ejemplo de que la vida de un creyente no es color de rosa, hermanos. Enfrentamos adversidades tras adversidades y nos recuerda la necesidad de estar dependiendo de Dios y no de nosotros mismos, no de nuestras propias fuerzas.
Nos recuerda que somos pecadores, que tenemos problemas con nuestro corazón, con pecados, con tentaciones y situaciones que nos duelen. David le pide a Dios que no retenga su compasión de él y que su misericordia y verdad lo guarden continuamente. La realidad es que necesitamos a Dios en todo tiempo y la necesidad de vivir una vida de arrepentimiento al vernos en falta ante Él. Porque fallamos y pecamos y nos olvidamos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno lo sabe, cada uno lo sabemos. Somos frágiles. Así como David ve su interior, ve sus iniquidades, así nos pasa mucho de nosotros. Vemos pecados, vemos cómo erramos constantemente, vemos las veces que le fallamos a Dios. Pero recordemos la idea central de este pasaje. Nuestro Dios está atento. Confiemos y oremos en todo tiempo. Punto B de esta segunda parte. Lo titulé: en medio de su clamor, David recuerda que Dios lo tiene en cuenta. Versículo 13 al 17 dice: ten a bien, oh Señor, libertarme. Apresúrate, Señor, a socorrerme. Sean avergonzados y humillados a una los que buscan mi vida para destruirla. Sean vueltos atrás y cubiertos de ignominia los que se complacen en mi mal. Queden atónitos a causa de sus vergüenzas los que me dicen, ajá, ajá, y regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan. Que los que aman tu salvación digan continuamente, engrandecido sea el Señor. Por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Dios mío, no te tardes. En esta última parte del Salmo me enfocaré en los versículos 16 y 17. Pero es bueno ver en los Salmos que podemos acercarnos con confianza a Dios pidiendo que nos libre y que sea nuestro socorro. En el versículo 16, David exalta a Dios en que todos los que buscan a Dios se regocijen y alegren en Él. Que continuamente digan los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios, engrandecido sea el Señor. ¿Nos estamos alegrando en Dios, hermanos? ¿Estamos engrandeciendo su nombre en medio de toda circunstancia? Parece difícil y seguramente fallamos. Yo fallo en esto y sé que cada uno de nosotros también. Pero tomemos este salmo que estamos escuchando hoy como ejemplo. Y a pesar de la prueba que estemos pasando, engrandezcamos el nombre del Señor. Alabemos al Señor, aún en la angustia. El Nuevo Testamento nos dice, si está alguno angustiado, haga oración. Si está alguno alegre, cante alabanza. Pero aún cuando estemos tristes, cantemos alabanza. Dios nos dio una boca para alabarle, para adorarle, para proclamar su fidelidad. Tenemos otros ejemplos en las Escrituras que nos recuerdan la necesidad de depender en oración. Lucas, capítulo 18, versículo del 1 al 8, nos dice: Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Y dice: había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo: escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles?
les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Por otra parte, otra parábola. En Lucas capítulo 11, versículo 1 al 13, no lo voy a leer, pero voy a recordar lo que Jesús está haciendo. Les está enseñando a orar el Padre Nuestro a sus discípulos, porque les han preguntado, enséñanos a orar. Y también en ese momento Jesús dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y luego dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas o buenas cosas a nuestros hijos, usando un ejemplo que si nuestros hijos nos piden un pan, no le daremos una serpiente, una piedra. Si nos pide un pez, no le daremos un escorpión. Le vamos a dar algo bueno a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno en gran manera, no nos dará lo que necesitamos o lo que le pidamos? O en otra parte de la Biblia, no nos dará el Espíritu Santo. Busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Busquemos al Señor. Otro momento en la Escritura, Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46 dice: Y saliendo Jesús se encaminó como de costumbre hacia el monte de los Olivos, y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo: oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba diciendo: Padre, si es esta tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo, que lo fortalecía, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos, y los halló dormidos a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Si nuestro mismo Señor, que es verdadero Dios, y la Biblia nos enseña que es verdadero hombre, sufrió y lloró y sudó gotas de sangre y en agonía y con más fervor oraba y clamaba al Padre, nos dejó ejemplo, hermanos. Nos dejó ejemplo para que nosotros busquemos al Señor, para que nosotros clamemos con fervor. Jesús en las Escrituras nos da ejemplo que las multitudes lo seguían por todos lados, sanaba enfermedades, alimentaba a miles, perdonaba pecados, transformaba corazones, pero había momentos en que Jesús mismo se levantaba muy temprano de mañana y buscaba un lugar a solas para orar con el Padre, a buscar tener comunión con el Padre. Y yo sé que cada uno de nosotros fallamos muchísimo en esto, pero no hay un dedo acusador. Sigamos buscando al Señor, sigamos esforzándonos, sigamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Necesitamos orar, hermanos. Necesitamos orar cada uno de nosotros individualmente y como iglesia, en las adversidades, en lo que estamos pasando como iglesia. Necesitamos vivir vidas de comunión con Dios, vida de oración. Hermanos, alegrémonos con nuestros otros hermanos. Cada domingo o aún durante la semana, compartiendo nuestras cargas y luchas, orando juntos. Todos tenemos la necesidad continua de buscar a nuestro Dios y de enaltecer su nombre. Regocijémonos y alegrémonos como aquellos que buscan a Dios, así como David decía, que se regocijen y que alegran los que te buscan, Señor, que sea enaltecido el nombre del Señor. Nosotros debemos hacer lo mismo. Versículo 17. Recordando el versículo 17, lo que decía. Por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Dios mío, no te tardes. David reconoce su condición, que está afligido y necesitado.
Así debemos reconocer también cuando estamos mal. Pero este es el punto que quiero que podamos tener en mente. Él recuerda y lo proclama con su boca, no se calla. El Señor me tiene en cuenta, dice. El Señor me tiene en cuenta. Hermanos, el Señor nos tiene en cuenta. No estamos solos. Un día escuché a un pastor, amigo, Dardo, no sé si alguno los conoce, y me quedó en mi mente una sola frase. El Señor no está tan lejos de una oración. El Señor no está tan lejos de una oración. Aunque todo parece distante o adverso, cuando uno ora, el Señor está ahí. El Señor no está tan lejos de una oración. Dios nos dio esta herramienta para que le busquemos. Es un método de gracia que Dios nos dio. Es una herramienta, al igual que la palabra, que recordar la palabra. Cuando vimos el sermón de Habacuc, ¿qué pasó con Habacuc? Recordó todo lo que Dios hacía con Israel. Y eso alentó su corazón. Recordemos, necesitamos recordar la Biblia. Necesitamos recordar los momentos que fueron de dificultades y cómo Dios nos levantó. Y eso nos trae aliento y gozo. Y proclamar con nuestros labios al Señor. Si fue un año difícil el que hemos pasado, si la prueba todavía no termina, si la lucha continúa, si el dolor perdura, quizás pensamos que este año será diferente. O no, no lo sabemos. Pero sí sabemos una cosa. Dios está sentado en el trono y Él controla todas las circunstancias. No dejemos de orar y de buscar a Dios. Él nos ama tanto que quiere transformarnos y también que le busquemos y que como David podamos decir estas últimas palabras del Salmo. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Dios mío, no te tardes. Oramos al Señor. Bendito Señor, Padre bueno, Padre santo, Señor. Gracias queremos darte, Señor. Gracias, Señor, por este salmo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque eres nuestro refugio. Gracias por mis hermanos. Gracias por la iglesia. Señor, ayúdanos a comenzar esta semana con un corazón diferente, con un corazón contrito y humillado que tú no rechazas jamás, con un corazón rendido ante tu palabra, con un corazón animado, aún en medio de toda frustración que podamos tener. Y peleemos la buena batalla, Señor, y prosigamos hacia la meta, Señor. Porque un día, Señor, te veremos cara a cara. Porque tú has prometido, Señor, hacer tu obra en nosotros y la estás haciendo. Gracias, Señor, por permitirme predicar tu palabra. Gracias por la asistencia de tu Espíritu. No solamente en mí, sino en los corazones de mis hermanos. Y ayúdanos, Señor, a orar, a confiar en ti. A ti sea la gloria en todo lo que hemos pasado en este momento, la honra y el honor. En el nombre de Jesús. Amén.